Pero Bereshit y Abdullah está, que quiere decir los comienzos del hombre, los comienzos de la realidad. Pero vamos a ir a la parte fundamental. Hoy en los famosos medios de información que hay por teléfono, se dice que la Biblia aquí, que la Biblia allá, otros salen diciendo que Jehová es Satanás, y en fin, andan diciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que ya está el principio de lo que se llama apostasía. Y la iglesia viene apostatando desde hace años, desde el principio de los años 70, cuando la iglesia emigró para todo lado, ¿verdad? La verdadera iglesia emigró para todo lado. Pablo nos habló de la apostasía, dice ahí el libro el libro de Timoteo, nos habla de la persecución del verdadero matrimonio, la iglesia y el matrimonio. En fin, nos habla desde ahí se viene apostatando, porque todos los sacerdotes en el aspecto levítico eran casados. Pero por eso la escritura dice que hubo una mujer que naciste viuda, ¿verdad? Naciste viuda porque no tienes marido. Se está refiriendo a un ente eclesial. Pero vayamos a la parte que él toca. La Biblia dice que Jesús dijo estas palabras en el Padre Nuestro. Y es la única oración universal que existe en el Evangelio. Amén. En San Mateo capítulo 6, 10, ¿verdad? En adelante, cuando se habla del Padre Nuestro, dice, venga a nuestro reino. Nunca dijo, vayamos a tu reino. Y después dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Es decir, aquí está el reino, aquí ya está. Era refiriéndose a él mismo. Pero vayamos a la parte fundamental. ¿De dónde salió la doctrina celestial? Del mismo catolicismo. Y la Trinidad salió del mismo catolicismo. Un Dios de tres cabezas tomado de la época de Egipto, ¿no? Que los egipcios tenían un Dios de tres cabezas también. También había un Dios de tres cabezas entre los griegos y tenían diferentes dioses. La iglesia romana pagana, así se le llama, la iglesia romana pagana, que nada tiene que ver con la verdadera iglesia del Señor. Al principio los cristianos no se llamaban cristianos. En el año 150 se les empezó a decir cristianos, ¿verdad? Pero no eran cristianos. Como trataron de exterminarlos a todos, porque se les decían herejes, locos, bueno, desde la época de Nerón, Nerón quemó Roma y echó la culpa a los cristianos. Así es. Entonces, vean lo importante que se da. Viene Constantino el Grande y lleva el convenio de Nicea y otro convenio. Hay dos convenios ahí. Entonces él dice, como no puedo exterminarlos, vamos a afiliarlos a nosotros, y él se declaró sumo pontificio. De ahí viene lo que se llama el papado. Nace el papado. Por eso al sacerdote de Roma, o a este sujeto que le dicen el Papa, le llaman el sumo pontífice. Pero es tomándose de las ideas de los levíticos, porque ellos hacen varios rituales igual a los sacerdotes levitas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de ahí? Tienen una campanilla que suenan a media misa. ¡Tin, tin! Esa era la campanilla que el sacerdote se ponía en la cintura para irla sonando para cuando entraba al lugar santo. Entonces ellos trataron de imitarlo. El diablo siempre ha tratado de imitar las cosas de Dios. Entonces, pastor, ahí en realidad el Papa es el nuevo título del César. Es el César, no es el nuevo título, es el César. Lo que pasa es que ellos se pusieron católicos porque se pusieron Iglesia Universal, la única que ama a Dios, pero ellos no, ellos nacen del paganismo, de todos los dioses que tenían en Roma, ya los tienen metidos en la Iglesia Católica. Nimro y la otra, su esposa, Semiramis, tuvieron un hijo, que a ese le llaman, a ese hace la vez de la Trinidad, ¿verdad?
Por eso ellos sacan el Dios te salve María, reina del cielo, ¿ah? Y dicen que en el año 150, en el año 1950, María subió al cielo en cuerpo y alma. Y Jesús dijo en el capítulo 3:13 que nadie ha subido al cielo. Hasta en ese momento él subió como humano, como Dios y como humano. Pero eso fue al principio de la iglesia. Y la iglesia no tenía templos, no tenía nada. La iglesia se reunía en casas y se esparcían porque los andaban persiguiendo como herejes. Inclusive esta iglesia pagana asesinó a muchos cristianos llamándoles los herejes, porque hace 50 años en Costa Rica o 60 años leer la Biblia era loco, estaba loco. Entonces, vamos a ir a la parte fundamental de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios se fundamenta en los cielos. Ok, pero cuando Él dice, vénganos tu reino, Él es el que viene a reinar en la tierra. Para demostrarle al hombre, porque los científicos han tratado de buscar tierras nuevas y cielos nuevos y no los encuentran. Para demostrar al hombre que Él fue el único al que le plació y al que le dio la gana hacerlo. Y lo hizo del polvo de la tierra, por eso nos harta el mismo polvo. Pero hay una desventaja ahí y una ventaja. A Eva no la hicieron del polvo, la hicieron de la costilla de Adán. ¿Me entiendes? Del costado de Adán. Tiene un nombre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando Él viene anunciando ese reino, viene anunciando cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí nos encontramos que Él mismo dice en el Padre Nuestro, vénganos tu reino. Y comienza toda la odisea en Isaías 65, 17, 60, 19, 20 al 21, Isaías 66, 22. Ahí empieza la perspicacia o la idea que tiene Dios para el hombre en el reino de los cielos. Véanse que hay una parte fundamental ahí en Isaías. Vamos a hablar de Isaías y vamos a hablar de Ezequiel. Y Isaías dice, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán para siempre, así permanecerá tu nombre. Porque es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de una iglesia, no es en el nombre de un templo, no. Tu nombre. Y dice en el 66, 22, porque yo haré cielos nuevos y tierra nueva, donde ya lo primero no existe, que era esto. Amén. Amén. Allá en el libro de Joel, en el capítulo 2:3, dice, porque delante de él habrá fuego y detrás de él habrá llama, y la tierra será como el Edén. Eso quiere decir que el Señor va a limpiar y barrer la tierra, porque delante de él habrá fuego. ¿Qué quiere decir? Que nos consumirá, y detrás de él no hay quien se esconda. ¿Me entiendes? Porque también ahí llegará fuego. Hay otra parte importante en el 2019, en el 60, en el 60, 19, 20 al 21, dice, ustedes son gloria de mi plantío, obra de mis manos, y todos serán justos y permanecerán por siempre en la tierra. ¿Pero en cuál tierra? En esta no, en esta misma pero limpiada, así como se llevó la limpieza de la época de Noé, ¿verdad? Que Dios me arrepiento de haber hecho al hombre, pero había un hombre justo llamado Noé, y entonces el cual era descendiente del tercer hijo de Adán, y era descendiente de Enoc, ¿verdad? Parte de Enoc. Y si nos vamos a la Biblia, Adán vivió 930 años, tuvo hijos e hijas. Amén. ¿Verdad? Eso de que la gente dice que eran extraterrestres y que eran preadámicos, eso es una mentira. La misma Biblia da la razón. Ella da la razón. Entonces vayámonos ahí al libro donde estábamos, al libro de San Mateo, capítulo 5:5, donde dice la escritura, donde el Señor habla en las bienaventuranzas y dice, bienaventurado, habla, los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora,
Si nos devolvemos para atrás otra vez, nos vamos a topar allá con Ezequiel 36-35, donde dice la escritura: y todas estas ciudades que fueron destruidas han venido a ser fortificadas y levantadas, y han venido a ser como el huerto del Edén otra vez. Pues vemos que Dios quiere que esta tierra sea lo que Él quería. Entonces, pero hay un problema, yo siempre me lo gesticulo. Hay un problema de la doctrina católica, que se dicen ser cristianos y no lo son. El sacerdote a todos los manda para el cielo, y la iglesia protestante ha agarrado la misma idea. Es una copia. Es porque una es madre y la otra es hija. Una es madre y las otras hijas, sí. Entonces eso es la problemática que hay ahí. Porque ellos, mire, hay un nombre que está sobre todo nombre, y eso lo dice no solamente en el libro de los Filipenses, lo dicen todo ahí, pero les tienen un miedo. El cristianismo tiene un miedo, porque siempre han detestado a Jesús. Así como los católicos detestan a Jesús y meten a María como mediadora, ellos meten la Trinidad de Nimrod como mediador de todo. Porque si nos damos cuenta, el Señor toma del ADN del hombre en el principio de los orígenes, porque Él le puso su aliento de vida y su soplo de vida. Él le puso su ADN. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es venir y dice, Él no manda a los ángeles. Él no manda a los ángeles, no manda a los querubines, no. Iré yo, porque ellos tienen mi ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tomar del ADN del hombre, y ahí en el capítulo 7 del libro de Isaías, dice que una virgen parirá un hijo y se llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lo vuelve a repetir en Mateo. Pero vayamos a donde estamos, es lo que quiero ir es complementando. ¿Qué complementa eso? Bueno, que el Señor siempre quiso que este fuera su reino. ¿A dónde nos encontramos eso? En San Juan capítulo 21, verso 13 en adelante, y dice la palabra de Dios: he aquí que el tabernáculo de Dios estaba con los hombres. ¿Qué dice en el 21.1? He aquí que yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan. Pero en el verso 10 del mismo libro dice: y he aquí que yo vi a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios como una novia ataviada para su marido. Y empieza a hablar de las grandezas de esa Jerusalén. Pero en el 42, en el mismo 42 de Ezequiel, viene la escritura y dice: he aquí que el Señor me llevó a un lugar al sur de Jerusalén, hablando de Ezequiel, y me mostró un gran edificio como una gran ciudad. De la ciudad que habló Juan, habló Ezequiel. Entonces, ¿a dónde está la problemática? La problemática es que hicieron una doctrina del cielo. ¿Y cuál es esa doctrina? La doctrina de Nimrod. Porque Nimrod quiso hacer una torre para llegar al cielo. Dice el Islam que cuando ellos mueren se van para el cielo y allá van a tener 7 mujeres para cada uno. Y también hay otra parte en la Biblia, creo que es en los Salmos, que está escrito que los justos heredarán la tierra. La Biblia dice en el capítulo 37:9, 37:11, 37:22, 37:29 y 37:34, si usted quiere leerla, ahí nos va a hablar de todos esos versículos que está mencionando Henry, ¿verdad? Nos habla del capítulo 29, el versículo 29, donde dice: y todos ellos serán justos y para siempre heredarán la tierra, ¿verdad? Y todos ellos serán justos. Lo que estoy dando es una sombra para que la persona estudie. Y todos ellos serán justos y heredarán la tierra. Entonces, muchos evangélicos, cuando llega un testigo de Jehová, lo primero que hace es salir huyendo, porque están preparados para ir al templo, cantar cuatro cánticos, salir del templo y comentar o un chisme del hermano o algo que sucedió raro,
pero no están acostumbrados a comentar del Cristo de la gloria y amar al hermano, porque dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento con promesa que está en Éxodo 20, ¿verdad? Que está en Éxodo 20. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema está que la iglesia evangélica es una copia de la iglesia católica. Por su tricoautonomía, la iglesia católica inventó la Trinidad, pero Dios es uno. Y eso se encuentra en 29:12 del libro de Marcos. Dice, cuando le preguntan al maestro, él dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero él no les podía decir yo soy el Señor tu Dios, porque estaba en carne, no le iban a aceptar. No le aceptaron que cuando él dijo que él era el Hijo de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Le preguntaron. Pero es para que veas que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Ahí les mostró que era Dios. Pero el ciego religioso no ve. De hecho, en ese pasaje agarran para decir que luego el Señor habla en plural, que Dios le dio tal poder a los hombres, entonces que el hombre tiene el poder de perdonar pecados. Pero si uno revisa el texto, dice que la gente al verlo se maravilló, al ver al paralítico caminando. Entonces ahí no está hablando de que se maravilló de que le hubieran perdonado los pecados, porque más antes la gente se había escandalizado porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Se maravillaron del milagro de la sanación. Y si nos vamos a Lucas 9:1, la palabra de Dios dice que habiendo reunido a los 12, les dio, hermano Jonathan, poder y autoridad de echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Solo esos dos. Ahí no habla en esa reunión de que Dios le dio poder a los hombres de perdonar pecados. ¿Qué dice usted al respecto? Un problema de interpretación, porque la iglesia pagana, romana, se lo asumen por ellos y ellos toman la batuta de los famosos sacerdotes hebreos, ¿verdad? De los fariseos hebreos y los saduceos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a esos saduceos y a esos hebreos, sacerdotes hebreos, Jesús les llamó zorras. ¿Y a esto cómo le llamaría? A estos sacerdotes, ¿cómo le llamaría si corrompieron el evangelio? De tal manera que en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 20 en adelante, o 21, vamos a hablar del 20, dice. Porque estos cambiaron la gloria de Dios por la mentira y prefirieron adorar y dar culto a criaturas, a cuadrúpedos, antes que al Creador. Romanos capítulo 1, sí, del 16 en adelante. Del 16 en adelante. Y sigue diciendo, y se encendieron hombre con hombre y mujer con mujer, echándose entre ellos, de tal manera que Dios los entrega a una mente reprobada, para que así como todo lo que hacen, así también se pierdan. ¿Por qué existe tanta pedofilia en la Iglesia Católica? Porque a ellos les prohíben casarse. No han leído Tito capítulo 1, ni han leído, se brincan también otro texto de Timoteo capítulo 3. 4 del 1 en adelante. Sí. Que prohibirán casarse, dice Sí. que es doctrina de demonios. Es doctrina, porque vendrán unos que prohibirán el casarse. Pero en el capítulo 1 del libro de Tito y en el capítulo 3 de la carta a Timoteo, el señor Pablo, porque era un caballero, y que decirle así, dijo, si alguno quiere ejercer el obispado, que es el pastorado, que sea marido de una sola mujer. Sí, que eduque bien sus hijos, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa y que sea ejemplo, hospedador, amante de lo bueno, no pendenciero ni sedicioso. No airoso. Sí, ¿y qué es lo primero que busca? Perdónenme, hermanos, perdónenme ustedes si me escuchan. Un pastor, tener un templo grande y así que entren los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Pero, ¿sabe cuál es la problemática ahí? Que nunca tuvieron la idea de que todas tenían las cosas en común.
Todo es para adentro y nada para afuera, ¿verdad? Ahora, dígame una cosa. ¿Por qué cuando llega un tipo a un lugar quieren hacer un templo? Es lo primero que hacen. Cuando Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en el corazón de los hombres. Hechos 17:24. Ok, Dios habita en el corazón de los hombres, no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no cabe ahí. Dios cabe aquí. Lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Por eso no se puede tatuar, por eso no se puede poner alambres en las orejas, ni ponerse alambres en Y oiga esto, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Ok, Ahí está hablando del corazón del hombre. del corazón del hombre. Pero volvemos otra vez a tocar al tema, volvemos otra vez al tema. Allá en la epístola de Pedro, 3, 12 y 13, dice, porque estos elementos serán deshechos y ardiendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya, amén, amén. Entonces, ¿a dónde está la problemática? Que la iglesia evangélica es hija de la iglesia católica. No existe la Trinidad de Dios. Yo quisiera que alguien busque el texto original para que se dé cuenta que no existe, en la Biblia hebrea no existe. En la Biblia hebrea tampoco existe otra leyenda que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya los había creado. Entonces, en hebreo se dice Elash Eta, que quiere decir en el comienzo que Dios hizo, que es muy diferente. Es como Génesis 1:1. Uno, sí. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y Por vacía. eso. Ahora, veamos cuál tierra está desordenada y vacía. ¿Será esta? No, esta está ordenada. Los ríos bajan por donde deben. El mar llega hasta donde debe llegar. ¿Cuál es la tierra que está desordenada y vacía? Usted y yo, que somos de barro. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sobre cuáles aguas? Pero dice Dios Sí. no el Espíritu de Dios. No, es Dios en espíritu, es al revés. No el Espíritu de Dios. Dios no es que tiene que pedir permiso al Espíritu Santo para actuar, Él no. Él es espíritu. Y entonces, ¿cuál es el problema que hay ahí? La Escritura dice, y Dios en espíritu se movía sobre la faz de las aguas, no el Espíritu de Dios. No el Espíritu Es de que Dios. Dios no tiene espíritu. No. Dios Dios es espíritu. Amén. Y entonces cuando Juan 4:24. cuando llegamos a Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que se requiere, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero vamos a ir a la parte fundamental. ¿A dónde se crió la Trinidad? En la Convención de Nicea. Sí. Fue el primer concilio, por cierto, de la Iglesia Católica. Fue el primer concilio. Pero no fue el concilio de la Iglesia Católica. Fue el concilio de Constantino el Grande. Y ahí se declaró. Él fue el que lo convocó. Él lo convocó para que los cristianos no fueran asesinados, según él. Pero lo que estaban haciendo era usando la política, para usar la política y la religión a la vez. Por eso la gente dice hoy... Es una mezcla de cristianismo con paganismo. Eso se conoce como sincretismo. Sí, pero hay una cosa importante que hay que declarar ahí. Todos somos católicos, pero no todos somos cristianos. Para que a usted le quede en razón, no todos somos cristianos. Cristiano es aquel que viene y le entrega su vida a Cristo. No a María, ni a María, ni a San Alejo, ni a San Clemente, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿A dónde están? Apocalipsis 3:20. Ahora, Jesús le dijo a la mujer samaritana, la verdad te digo que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre
en espíritu. No le podía decir, mira, yo soy el Padre, yo soy tu Salvador. Eso se lo van a encontrar en Isaías 44, en Isaías 42, en Isaías 43, en Isaías 46, en Isaías 45, en Isaías 47. Porque yo soy Jehová, tu pastor, tu Señor, tu Salvador, y no conozco a ninguno, y no he visto otro. Entonces, Dios no tiene ayudantes. Los ayudantes que Él dejó aquí, y Él mismo los dirige. Es que volvemos con estas citas. Primera de Timoteo 2:5, Romanos 8:34, ¿sí? Hechos 4:12, Juan 14:6, y todos nos dan un indicio que es solo una persona. Es solo una persona. Un mediador, un intercesor, un camino. Un camino. Todo es uno solo. Porque Dios no le... El Señor en el capítulo 42, verso de Isaías, verso 8 en adelante, dice... Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de perdición. Sí, pero también dijo el Señor, a otro no daré mi gloria. Amén. Lo dicen 44 y dicen 42. y no cambia. ¿Verdad? Pero es por eso que se da el paganismo. Porque el paganismo viene desde tiempos antiguos. El hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar un Dios. ¿Verdad? Y Él se les ha mostrado de una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero el hombre es como una mula, no entiende. El tema es, ¿somos celestiales o somos terrenales? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no entiende? Porque no entiende lo que dice Ezequiel 42. No entiende lo que dice el capítulo 21, 1 y 3 del libro de San Juan, del Apocalipsis. Tampoco entiende lo que dice la Escritura en Joel capítulo 2, verso 3. Porque dice, delante de él arrasará llama, pero detrás de él habrá, irrumpirá fuego. Ok, pero la tierra será como el Edén otra vez. Lo mismo dice Ezequiel, lo mismo dice Apocalipsis, ¿verdad? Y nadie se lee el capítulo de Proverbios, capítulo 2, 21 y 22. Entonces la doctrina del rapto, cuando el Señor viene por su amada iglesia, vamos a estar un tiempo en un lugar que solo Él sabe, porque después regresarán otra vez a la tierra. Él nos va a suspender en el aire, pero nosotros no lo podemos entender. Un segundo puede ser como 20 años. No sé. Uno no lo va a entender, ¿sabe por qué? Y se lo voy a decir por qué. Porque las cosas abiertas son para el hombre y las cosas ocultas son para Dios. Uno no puede descifrar. Hay una parte de la Biblia que usted puede descifrar. Toda la Biblia la puede descifrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Sobre todo las profecías. Ni las profecías son privadas. Dios expone y expone. Entonces, ¿a dónde está el problema? Muy sencillo. Es que nosotros no abrimos los ojos. No nos ponemos los lentes de Dios para leer las Escrituras. Véase usted lo que dice la Biblia. Y lo dice en el capítulo 2. Cuando cría al hombre. Dice, hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Pero después dice, bueno, no. E hizo Dios al hombre a su semejanza, a imagen de Dios lo crió. Pero un día yo analizando ese versículo, porque uno se imagina que nuestro rostro es la semejanza de Dios, pero no es así, sino que es en la santidad. El intelecto, la forma de pensar, la forma de usted. Porque usted tenía libre albedrío. Correcto. Sí. La forma de pensar, sus buenas costumbres, heredar el amor que viene de Él. El sello de la perfección, ¿quién era? Era el hombre. Porque lo hizo perfecto.
Y él se extravió en sus caminos. Dominaba la tierra, y los Ah. animales, todo lo dominaba. Todo. Grandes y pequeños animales, los dominaba. Y le dijo, te enseñorearás, eres señor de la Vamos a hacer tierra. una pausita aquí. Aquí tenemos un hermano cristiano. ¿Qué opina usted del tema, hermanito Eduardo? Es muy claro lo que está hablando el varón, que a través del tiempo ha habido, digámoslo así, tienen palabras cortas, mucha manipulación del texto bíblico. Y los hombres se han enredado en sus propios razonamientos. Y por eso la confusión, lo que le habla el libro romano, que lo estamos viendo ahora, el capítulo 1, ¿verdad? Que la misma naturaleza habla de la grandeza del Señor y se desvanecen sus vanos pensamientos, que aún se entregan a sus pasiones. Y eso nos ha llevado a una interpretación particular de los hombres y no lo que el Señor nos quiere hablar claramente. Y este tiempo que estamos viviendo ya para Alex, ¿verdad? Al varón, Dios ha escogido un remanente, como siempre, a través de la historia bíblica hay un remanente que el Señor escoge y trata con él, que somos nosotros. No nos sentimos superiores a nadie, simplemente porque el Señor así le place. Él fue el que dio, no nosotros. Un remanente que verdaderamente entienda el plan de Dios y sea luz en medio de estas grandes tinieblas que hay. Dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. También dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y también dice Romanos, creo que es 9:27, si el número de los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y en otra parte el Señor les dice, no temáis manada pequeña, ojo, manada pequeña, No son multitudes. porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Entonces no estamos hablando de cantidad, sino de calidad, de gente que realmente se guarda para el Señor. Elegidos por Dios, no por los hombres. Exacto. Ahora hay un problema. Usted no ha visto, mi hermano, Bueno, la palabra correcta es porque no es Dios, es el Eterno. El Señor no es ni Jehová ni nada, es el es Eterno. el Eterno. Amén. Para Amén. corregir eso. Mi hermano, usted no ha visto, por ejemplo, la parte fundamental de la Escritura. Desde Isaías, aún los judíos hoy día no entienden a Jesús, ni lo aceptan. ¿Por qué? Porque no se han leído Isaías 53, no se han leído Zacarías, ¿verdad? Isaías 9. Zacarías 9, no se lo han leído. Y la tienen ahí tienen la Torá. Pero usted sabe que también la Torá ha sido manipulada. Claro. Y hay una sopa entre el Talmud y la Torá. Hay una sopa, ellos la tienen ahí. Y entonces esa sopa se la quieren incluir a Jesús. Pero Jesús vino y les dijo zorra a los sacerdotes hebreos y a los fariseos. Zorras. Dice, las zorras tienen a dónde meterse. Y usted ha visto que las zorras siempre buscan hacer templos, ¿verdad? Tienen a dónde meterse. Mas el que es libre, el que tiene a Cristo en el corazón, no busca dónde meterse. No tiene. No necesita de cueva. No necesita una cueva. Usted necesita ser libre, expresarse delante de la gente que hay Dios. Le pueden decir, todo el mundo lo va a señalar a usted. Hebreos 11:6. Sí, todo el mundo lo va a Porque señalar. es imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero se convierte el hermano, ¿cómo te llamas? Se convierte el hermano Eduardo y el hermano Eduardo está loco. El hermano de Eduardo es esto, el hermano de todo, estafador, hasta estafador le dicen. Me han dicho de todo. ¿Ah? Perro, ¿Cómo? perro. Perro, le dicen de todo. Sí, amén. Pero como no agrada a los hombres y poco le importa este basurero, yo le he dicho a mi esposa, y se lo he dicho así, habrán dos en un camino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama. Si usted ve que ya estoy muerto, no se asuste porque ya me fui. Ya el Señor me cargó. Eso que dicen de que Dios tomó a Enoc y se lo llevó, eso hay que analizarlo. Porque la Biblia no dice que carne ni sangre heredará el reino de los cielos. No lo hereda. No. Hay una cosa
muy interesante que está en el libro de los Hechos, que dice el apóstol Pedro: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué son tiempos de refrigerio? Tiempos de conocimiento, de paz. Relación con el Señor. Nosotros no tenemos que ir a buscar quién nos interprete la Escritura, porque por el poder de lo alto y porque Él está aquí, donde hay 2 o 3 en medio de Él. Mateo 18:20. Estamos sentados a la mesa del Señor, Estamos deleitándonos del conocimiento del Señor. No el conocimiento de los hombres, sino del Señor. Porque la palabra dice que el Señor mismo nos enseñará en estos tiempos. Capítulo 31, verso 34 de Isaías. Dice, y que desde el más grande hasta el más pequeño, dice, Jeremías, me conocerán, porque caminaré entre ellos y yo mismo les enseñaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios, y pondré mis leyes y las firmaré en su corazón. Lo que pasa es que para muchos este evangelio es difícil, para muchos, ¿verdad? Porque cuando usted se convierte, ¡ey! El pandereta, el carebarro, el esto, el otro. Y vea hasta qué ironía, porque el mismo Señor dice, y mis palabras, mis mandamientos no son gravosos. ¿No? Lo que pasa es que al hombre se le hace difícil cuando comienza a ver el camino ancho que habla Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. La puerta espaciosa y el camino ancho, donde es muy fácil entrar y caminar porque está adornada de pecado y el hombre nada más extiende la mano y agarra. Pero está la otra puerta, la puerta estrecha, el camino angosto, que nadie lo ve y lleva al final al camino de la vida eterna. Pero cuando usted vuelve a ver atrás y se da cuenta que seguir a Cristo significa perder amistades, significa alejarse de lo que nosotros llamamos mundo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: y vosotros no sois del mundo. Eduardito, mi reino no es de este mundo, también lo dijo. Entonces, ¿por qué tanta pelea? Y la gente dice, no, esta es la iglesia verdadera, esta es la otra. Y el único objetivo que yo le encuentro a la iglesia de Cristo en la Biblia es iglesia gloriosa, hermano. Gloriosa. El problema es que Y lo glorioso es del cielo, no es terrenal. El problema es que siguen tratando de agradar al Señor como lo quiso hacer Caín, un tipo de oración de hombre, no directamente según el plan trazado por Dios mediante el derramamiento de sangre, que es en Cristo, tipificado en aquel tiempo por Abel, al principio, ¿verdad? Y es lamentable todo esto, ¿verdad? Pero nosotros nos gozamos del Señor, como dije hace un ratito, no podemos sentirnos superiores porque Jesucristo dice que el más grande tiene que hacerse pequeño en el reino. Sí, así es. A esa otra palabra, el reino. Eso está en Mateo 20, Sí, 20 del 20 al 28. correcto. Ustedes que son muy bíblicos, pero el asunto es esto. Aún en estos tiempos no se habla del reino. ¿Por qué? Es muy simple, porque están actuando en el reino de este mundo, en el reino natural. Entonces no pueden entender el otro reino porque siguen en el reino natural. Apropiándose de palabras, de conceptos, de ideologías, de filosofías hechas por los hombres, alejados completamente del plan del Señor, del propósito del Señor, que desde el principio, desde el Génesis hasta nuestros tiempos ha sido revelado a todo aquel que quiera, y no necesariamente mediante un acto de pertenencia a una organización. De todas maneras, el Señor está llamando en estos tiempos a los hijos, verdaderos hijos del Señor, nacidos de nuevo, a salir del medio de ellos, salir de las rameritas. Suena pesado, pero ahí dice la Escritura. Amén, amén. Vea, yo lo que dice el hermano, yo lo he repetido. El ser cristiano, hermano Jonathan, no es porque se tenga un certificado de bautismo o un carnet de membresía. Acuérdese de Adolf Hitler, fue bautizado de pequeño y después exterminó 6 millones de judíos. Nada más. Y entonces eso no es garantía que uno sea un verdadero hijo de Dios, porque... No, hay que entender lo que dice el apóstol Pablo en su epístola. Dice que el hombre primero es animal, terrenal y diabólico. ¿Por qué nace eso? Bueno, vamos a dar otro toquecito por ahí. ¿Por qué nace eso? ¿Por qué ha confundido la gente aquella serpiente del Edén
que le habla a Eva, ¿verdad? Esa serpiente que le habla a Eva, la confunden con el famoso diablo. Pero el que le habla ahí a la serpiente es el ego humano. Por eso Jesús, cuando usted se da cuenta, ¿qué es lo primero que manda a Moisés, el Señor a hacer a Moisés? Una serpiente. Y la hace de bronce bruñido. Y le pone una llama en el hocico. Y en una vara. Era que el rey, eso tiene un sentido. La serpiente de bronce es que la salvación viene del cielo, ¿verdad? No de los hombres. Entonces vea qué importante. Pero después los israelitas querían hacer una serpiente para adorarla. Después, cuando dice el Señor en su palabra... Y la mandó a destruir el rey Ezequías después por idólatra. Sí, también la mandó a destruir, pero la destruyó Moisés también, la despedazó. Pero nos vamos a dar cuenta ahí en el libro de Apocalipsis que el mismo Miguel peleaba el cuerpo de Moisés para esconderlo. ¿Por qué? Porque ¿qué querían los israelitas? Hacer un ídolo, como el que hicieron allá en el Sinaí, un becerro de oro. Ahora harían uno de Moisés, parecido. Entonces, para adorarlo. Entonces, Dios lo mandó a esconder. El hombre para eso. no, pastor, el hombre no ha entendido lo que dice 2 Corintios 5:7. ¿Sí? Porque por fe andamos, no por vista. No por vista, pues, y entonces el hombre necesita un carro para creer que ese carro camina. Pues el hombre necesita un muñeco para creer que delante de ese muñeco se puede santiguar. Que Dios es espíritu. Dios no necesita... Mire, hay mucha gente que anda una cruz en el pecho y para los evangélicos tocarle el tema ese, y eso es un símbolo de maldición. Sea de oro, sea de plata, sea de madera, es un símbolo de maldición. Bueno, muchos dicen que por haber estado Jesús en la cruz le quitó la maldición y ahora le hizo bendita, pero la Biblia no dice eso. No dice eso, dice que la Biblia no permite, ni en el libro de Éxodo, ni en el libro de Deuteronomio, ni en el libro de Gálatas, dice todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Hasta ahí. Y Jesús hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición por nosotros colgándose de un madero. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Entonces, ¿cuál es el problema y a dónde está la parte fundamental? Muy sencillo, hermano. No es en una cruz que yo debo de poner la fe, es en Jesús. Porque Jesús se despegó de la cruz, no siguió clavado ahí. Amén. Entonces, ¿cómo podemos concluir este mensaje? Porque ya se nos hizo larguito. Bueno, del terrenal y celestial. Bueno, para lo terrenal yo les aconsejo que lean Ezequiel Ezequiel 42, que lean Ezequiel capítulo 36-35, que lean Isaías 66-22, que lean 65-17, que lean 20, Isaías 60-19 al 20, que se lean la carta de Pedro, donde dice que nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Se lean Mateo 5:5 y se lean el libro de Proverbios en el capítulo 2, 21 y 22. Ahí está todo el tema. Todo lo demás viene por añadidura, porque se va a encontrar usted ahí de que Dios de este reino hace uno, y es el de él. Amén. Aleluya, hermanos. Espero que este mensaje les deje muy claro sobre este tema de lo terrenal y lo celestial. Cielos nuevos y tierra nueva. Y dice la Escritura que los justos heredarán la tierra. Muchas gracias por... Y vivirán para siempre en ella. Vivirán para siempre en ella. Muchas gracias por haber escuchado, haber visto este mensaje. Aquí para Libertad Radio en Heredia, para Radio Unamis en Banderas de Poco Sol. Que Dios me los bendiga grandemente.